se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Tenemos un gusto, un honor muy grande para nosotros como equipo de estar entrevistando a una ciudadana ilustre de la ciudad, a una hija directa de la ciudad. Es escritora, crítica, narradora, pasó por el cuento, pasó por varias partes de la literatura, a pesar de que ella por ahí dice que no, porque tiene una condición de mucha humildad intelectual. Entonces vamos a presentar a la ciudad, a toda nuestra gente, a nuestros amigos, a la doctora Josefina Ludmer. Querida Josefina, un gustazo para nosotros tenerte en entrevista. Bueno, gracias, un gusto para mí estar acá. Pero por favor, en mi pueblo. En tu pueblo. Josefina, sí. Hemos venido para conocerte, así que contanos, ¿quién es Josefina Ludmer? Bueno, yo no sé quién es. La verdad que ustedes quizás sepan mejor que yo quién soy. Mira, tengo muy poco sobre eso, o sea, fuera de un relato muy breve sobre que mi vida en San Francisco cuando yo era chica era una vida más o menos tranquila, la ciudad era muy apacible y mi actividad fundamental consistía en cruzar las vías de un lado y del otro porque la ciudad estaba dividida en dos. Claro. Y yo iba a la escuela primaria en la Rafael Núñez del otro lado, vivía en la calle Iturraspe, acá a media cuadra de acá del hotel. Mira. Iturraspe 2046, que pasé por ahí, la casa está muy deteriorada, como abandonada, creo que la van a demoler. Pero estará emocionado igual. Sí, pero bueno, mi papá era médico acá, sí, y me gustó mucho hoy ver, porque hoy le hicimos un homenaje en la biblioteca, donde fue presidente de la comisión. Sí, me gustó mucho ver una persona a la que mi papá había jurado. O sea, mi papá se murió hace 50 años. Hoy hubiera cumplido 110 años. Fíjense, porque el cumpleaños era hoy. Y esa persona que apareció me dijo, tu papá me curó del asma, porque era especialista en asma y alergia. Sí, así que me dio mucha satisfacción, que todavía se acuerdan de él, después de 50 años de muerto. Más allá de eso, Josefina, no es imposible olvidarnos, fue cofundador de la biblioteca de la ciudad. Sí, se ocupaba mucho, y bueno, él es el que prácticamente me inició a mí en los libros, en la vida de los libros, porque me llevaba de la mano a la biblioteca. ¿A dónde te llevó tu papá a los 11 años? Me llevó a los 11 años a conocer a Borges, en la biblioteca del Jockey. O sea, fue como mi iniciador. Claro, ¿no? Sí. Y hoy me decía una amiga, Lili Bauer, que es una amiga mía de la infancia, que es la que se ocupó muchísimo de este viaje mío, y me decía, ¿y de tu mamá no hablas? Y digo, bueno, en realidad podría hablar de mi mamá. ¿Quién no habla de su mamá? A mi mamá le voy a dedicar mi título de ciudadana ilustre. Así que te arrancaste con Borges y Platón. Con Borges y Platón a los 11 años. No entendí nada, les confieso. Nada. Pero me acuerdo tengo imágenes de Borges, de mirarlo a Borges, de que lo llevaban del brazo. La famosa idea de Platón te quedó, las imágenes. La idea de la caverna. La idea de la caverna. La idea de la caverna sí me quedó. La metáfora te quedaba, sí. Porque a un chico, una chica le hablas de una caverna y le impresiona. Claro. Así que sí, esa idea de la caverna sí me quedó. Sí. ¿Qué nos podrías contar de la educación pública de aquella época en nuestra ciudad? Bueno, mi papá era un defensor a muerte de la educación pública y de hecho prácticamente no existía la educación privada, salvo las monjas. O sea, yo tenía la opción como nena de ir a colegio de monjas o a colegio público y obviamente mis padres eligieron el colegio público. Y fui a la Rafael Núñez ya sabiendo leer y escribir. Entonces en primer grado me aburría un poco, en primer y segundo grado, debo confesar. Pero me acuerdo muchísimo de mi primera maestra, que fue la señorita Vie, así se llamaba, Vie. No sé si queda alguna memoria de ese apellido acá. Sí, hemos oído nombrar, señorita. Sí, acá en San Francisco, era muy buena maestra y bueno, y tengo esa imagen de la escuela vieja, porque era ya cuando yo iba a la primaria, esa escuela era vieja. O sea, debe ser viejísima ahora, no sé si la reconstruyeron. Siempre que se hace una historia,
Se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Las imágenes de mi infancia de acá son sobre todo cruzar de un lado y del otro de la vía. Claro. O sea, yo tenía mis amigas Lili y Ronnie Bauer de un lado, Marta Teobaldo, también otra amiga, Mari Ortega estaba de mi lado, Marilyn Martínez, la hija del Sí. director del diario La Voz, estaba del otro lado. O sea, Pasando la vida, claro, sí, entonces sí. yo iba, venía, amigas de escuela y qué sé yo, y por eso el trayecto, me quedó fijado ese trayecto de la infancia, Claro. de cruzar las vías. E hiciste tu secundario en el San Martín. Sí, La que hice mi nombraba. secundario en el San Martín. Me impresionó mucho mi maestra de literatura, que en parte las dos maestras de literatura, profesoras que tuve, Sí. decidieron también en parte, Sí, tu carrera, tu me vocación. decidieron, claro, estudiar literatura. ¿Quiénes eran tus profes? Hoy me dijeron, porque yo no me acuerdo muy bien de los nombres, creo que una era la señorita Viñolo, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. Sí. Viñolo, que después se fue a vivir a Córdoba. Era una persona bastante joven, pero que se había graduado en Filosofía y Letras Claro. en Córdoba, y bueno, y nos enseñaba literatura. Y me impresionaba porque era linda y bien vestida, y todos la mirábamos así. Qué lindo. Y también tuve a otra maestra que no me acuerdo, una profesora de castellano que también era muy dinámica. ¿Se impresionó cuando vio la ciudad después de 50 años de estar afuera? ¿Le costó en su cabeza imaginarse? ¿No? No, lo tomé con toda naturalidad. O sea, lo primero que vi fue que esas vías estaban transformadas en una especie de plaza muy linda que la recorre, y me impresionó muy bien, me gustó mucho esa parte verde central que hay, Claro. el centro cívico, y me iban mostrando, y bueno, sí, lo que me impresionó es la modernización, Claro. porque San Francisco yo lo vivía como un pueblo, yo lo sentía, era ciudad. Sí, Pero sí, yo lo seguro. sentía como un pueblo, porque siempre íbamos a Rosario, Claro. etc. Entonces para mí era un pueblo, ¿no? Y la gente toda se conocía, yo creo que todavía se conoce. Sí, sí, Todavía sí, sí, sí. todavía sí. Ahora es un Sí. poco más grande, pero bueno, más o menos se conocen Claro, todos. claro. Me impresionó esa modernización y esa parte central. Sí, sí. Y me parece que tienen un buen intendente, porque hoy estaba la madre en el homenaje a mi papá, estaba la madre del intendente, porque mi papá había jurado a su hermana. Ah, pero. O sea, y que no había podido venir. Entonces vino ella en representación. Qué lindo. Muy lindo, Qué lindo. muy lindo. Y me dijo, soy la mamá del intendente, le dije, te felicito porque la ciudad está impecable. Ah, Es muchas cosas. sí. Qué bueno. Y hablando de Rosario que nombrabas recién, fue tu salto, tu primer gran salto fue San Francisco. Sí, Rosario, la sí, para facultad hacer Rosario la de facultad. Filosofía y Letras. Sí. Nada más ni nada menos. Sí, ese fue un salto, y un salto de libertad también, Muy porque me importante. fui a mi casa. Y entonces, bueno, una persona de 18 años que se va de la tutela de los padres y va sola a una ciudad, bueno, estaban todos mis tíos, por eso me mandaron, mis tíos me vigilaban, que eran los hermanos de mi mamá. Había como 6 o 7 hermanos de mi mamá ahí viviendo en Rosario, y bueno, tenían cierto control sobre mí, Bien. pero igual fue para mí como el descubrimiento de una ciudad. Por eso les digo, para mí San Francisco era el pueblo y Rosario pasó a ser la ciudad. Claro que sí. Tiene características del pueblo, es cierto. Sí, son- es muy familiar, es seguro, ¿no es cierto? Una ciudad Totalmente, que son dignas segurísima. de cuidar, ¿no? Pero lo que me impresiona, viniendo de Buenos Aires también, es que que mi papá también hacía eso, toman el auto para ir 3 cuadras. Ah, sí, Eso para mí no existe, o Es que me queda sea. lejos. Y que los autos en Buenos Aires están guardados en los garajes porque nadie los quiere sacar y la gente camina, toma subte, pero camina mucho. Josefina, escritora de renombre en el exterior y en el país, evoca el San Francisco de su niñez, en donde las vías del ferrocarril cruzaban lo que hoy es el centro cívico. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no
No voy a hablarles de un hombre común, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nos preguntamos qué pasaría por su corazón, qué pasaría por su alma al recibir tan honorífica mención. Tenemos el honor de preguntarle a Josefina qué pasa. Mira, fue muy emocionante. Mi hijo, que estudió cine, filmó todo, desde el principio hasta el final, toda la ceremonia. Pero lo importante para mí fue que los que estaban ahí, que era una salita de la universidad, no sé, con capacidad para 60 o 80 personas, estaba toda llena, eran mis ex estudiantes. O sea, lo más emocionante fue que hablaron 2 de mis ex estudiantes contando que yo los había formado durante la dictadura en mi casa, en los cursos que daba en mi casa. O sea, yo formé parte de lo que ahora se llama Universidad de las Catacumbas. Las Catacumbas. Sí, que era la universidad como clandestina que formaba gente durante la dictadura, fuera de la universidad. Una universidad paralela. Una universidad paralela con muchos cuidados así de seguridad y qué sé yo, porque eran las casas de las Cuánta valentía, ¿no? Sí. Sí. Y esa parte esa parte de tu historia nos ha traído con mucho interés hacia vos, ¿no? Sí. Porque decir, y bueno, y en ese ¿qué fue esa doctorado de honoris experiencia? causa hablaron 2 de las personas que fueron a esos cursos en mi casa. Y estaban muy agradecidas y dijeron que bueno, que menos mal que durante la dictadura había gente que seguía trabajando y pensando. El tema es que lo hacías vos a costo de tu propia vida. Sí. Y eso o de tu propia libertad. ¿Sabes que yo no me daba cuenta de eso? Yo no me daba cuenta, a mí me parecía totalmente natural. O sea, me habían echado de la universidad y bueno, ¿y qué iba a hacer? Claro, enseñar. Y la gente me preguntó, después de que ya no estábamos más, porque digo, no, yo no soy la única que lo hice. Hubo muchas personas que lo hicieron, O sea, Sebrelli también daba cursos en su casa, Mazota daba cursos en su casa. Sí. Digamos, o sea, de todas las extracciones. Beatriz Arlo también daba cursos en su casa. O sea, fueron más o menos de la misma generación. Sí. Sebrelli y Mazota mayores, pero bueno, Beatriz Arlo y yo más o menos de la misma generación. Qué bueno que en ese momento nos encontramos como sin trabajo, porque también era un medio de vida. Sí. O sea, nos pagaban los estudiantes. Vivíamos de eso. Enseñar, ¿no? Claro, sí. Y yo viajaba mucho, porque me invitaban a Estados Unidos también. O sea, en Estados Unidos se movía mucho el senador Kennedy para sacar gente de las dictaduras de Argentina y de Chile. Tenía un grupo en California. Y de ahí me llamaban y me invitaban a hacer un visiting, ir y quedarme 3 meses, qué sé yo. Y entonces yo traía material de allá. Bien. Que eso era lo que les interesaba a los estudiantes de acá. Que estaban, muy actualizados y todo eso. En cambio, la facultad era la cosa no solamente pro dictadura o reaccionaria, sino antigua. Exactamente. Así que bueno. Y hablando de la parte tuya en Estados Unidos, sos docente, profesora titular retirada de Yale, la Universidad de Yale. Sí, que allá se llama full professor. Porque hay varios como escalafones. Hay varias jerarquías, digamos, esa era la máxima. Sí. O sea, ellos trataban, y me parece muy bien, tratan los norteamericanos, antes, ahora ya casi no llevan gente, en llevar especialistas de los lugares. O sea, para literatura francesa llevaban franceses. Claro. Para literatura latinoamericana nos llevaban a nosotros. Claro, sí. O sea, era ir a buscar los especialistas en el lugar donde estaban. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nos encontramos en Iturraspe 2048.
la casa donde nació y se crió la segunda ciudadana ilustre de nuestra ciudad. Los invitamos a conocer la historia de vida, la rica historia de vida de la doctora y escritora Josefina Luttmer. ¿Encontró alguna diferencia entre el estudiante argentino y el estudiante estadounidense? Sí, mucha diferencia. El estudiante universitario estadounidense es como más ingenuo, como la primera parte de la parte universitaria que ellos tienen, porque es diferente. O sea, ellos tienen high school, que es la secundaria, de donde salen a los 17 años. Que todo el mundo se queja de que es mala, como se quejan de acá. Es mundial ese fenómeno. Y después tienen 4 años que pueden optar una cantidad de materias, o sea, van haciendo la especialidad, pero también es como un secundario de nivel. O sea, les completa un poco esa base cultural y después de eso hacen la especialidad. Entonces, bueno, el estudiante, como les digo, de college, es un estudiante como de secundario por momentos, así me sonaba a mí. En cambio, el estudiante universitario argentino es mucho más maduro. Me gustan más los argentinos, son más estimulantes, ¿no? Más apasionados, ellos son muy profesionales. O sea, lo que quieren rápidamente es cumplir con la exigencia, tener el título, empezar a ganar plata, o sea, o terminar su proyecto. Es una cosa muy, o sea, no busca por su cuenta cosas o no se apasiona. Se me ocurre la idea liberal, muy del liberalismo. O sea, es muy del liberalismo. Y me llevo esto, y acá hay más compromiso. Y además muy individualista. Nunca forman un grupo de lectura, nunca se reúnen con otros para estudiar, todos solos. Cada uno hace lo suyo. Bien. Josefina, y si teníamos que definir el estudiante argentino de la dictadura y el estudiante de la democracia, ¿hay diferencia o es el mismo? Bueno, no, el de estudiante de la dictadura que estudió conmigo durante la dictadura, como se formó conmigo, era excelente estudiante, o sea, ya casi todos eran graduados. O sea, yo les enseñaba como un posgrado en realidad. Ya eran profesores, muchos estaban trabajando. Tenían graves problemas en la dictadura para trabajar en el secundario, los vigilaban mucho. Y me acuerdo que el Martín Fierro, una vez vino una estudiante escandalizada y dijo: no se puede enseñar el Martín Fierro. Y no lo mandan por escrito, sino que llama a alguien por teléfono, dice: comando tal, preferentemente no pongan Martín Fierro. El clásico, no los dejaban porque era un rebelde, un desertor, decían. No se puede enseñar la historia de un desertor. O sea, era el ejército que bajaba línea ahí, ¿no? Así que sí, fue muy interesante fue muy interesante esa vida. Era peligrosa, pero era interesante. ¿No? Claro. Y en tu opinión crítica, ¿a qué le atribuís, de alguna manera, qué factores, no uno solo, no un excluyente, sino qué factores le atribuís la crisis educativa de hoy, que un poco está globalizada también, ¿no? Totalmente globalizada. Está totalmente. Y no es un problema solo, es un problema argentino, en todas partes. Porque estamos pasando de una cultura a otra. Estamos en una época de transición, ¿no? Por eso yo decía, bueno, en la literatura argentina ese pasaje es como si pasáramos de Borges a Puig. O sea, de la cultura de la biblioteca, de la alta cultura, a la cultura de los medios, de la televisión, que era la escritura de Manuel Puig. Entonces, ese pasaje es un pasaje que implica... ¿no? Que implica muchos años, muchos profesores se quejan de que los chicos no leen, ¿no? Y es normal, en todo el mundo pasa eso, porque la imagen es mucho más atractiva, les da menos trabajo. Bueno, le vamos a decir a la ciudadana ilustre que nos deje un mensaje. Que nos deje un mensaje a la ciudadanía de San Francisco. Bueno, mi mensaje es fundamentalmente de agradecimiento. O sea, yo estoy súper agradecida con este título que no me esperaba para nada. Y es como mi regalo de este año y mi gran regalo de la vida. Porque que el pueblo donde nací me dé un título así, tan lindo, ¿no? Para mí es muy emocionante y gratificante. Así que gracias a Francisco. Eso es lo que dijo, ese es mi mensaje. Muchísimas gracias a vos. Sí, te agradecemos, de corazón, te agradecemos por tu vida y por tu obra. Sí.